América Latina empezaron a ser quedar un poco rezagados respecto a lo que se consideraba la vanguardia en las ciencias sociales. Segundo, la crítica insistía en que las unidades de análisis de los estudios de área, las llamadas áreas culturales, que podían abarcar zonas tan grandes como por ejemplo América Latina o Europa, o zonas un poco menores como por ejemplo México o aún Mesoamérica, eran problemáticas debido al hecho de que las formaciones sociales se gestan en relaciones económicas y sociales que son de suyo transnacionales o lo que llamaban globales, porque la palabra global fue siempre un horizonte, un poco una mezcla de un horizonte utópico más que una realidad, y como un gesto hacia algún tipo de relación social que claramente por un lado circunda el globo y por otro lado no es contenido en un país. Por este motivo, los nuevos estudios de área que quiso promover la Fundación Ford no debían ya concentrarse en el estudio ni de, entre comillas, una cultura, ni tampoco de, entre comillas, un área cultural, definido siempre como algo que tiene una historia común, algo en común, sino más bien en el espacio interconectado, transnacional y transcultural en que se forman los fenómenos sociales que estudiamos. La investigación debía de cruzar fronteras cada vez que viniera a cuento, y venía a cuento en principio más o menos siempre. Entre paréntesis, vale la pena hacer una pequeña acotación, que esto que vengo describiendo fue un poco, y ha sido un poco la corriente fuerte de las ciencias sociales respecto a regiones a partir de los años 90 en los estados de la Academia Norteamericana, pero que hay excepciones que son, me parece, reveladoras, que es que cada vez que ha habido una crisis política fuerte en el mundo, resurgen los estudios regionales con muchísimo financiamiento. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, del caso de estudios de Medio Oriente, estudios islámicos o estudios de China en los Estados Unidos, no sigue exactamente la misma trayectoria, sino que estos espacios reciben realmente carretadas de dinero, sobre todo en el caso del mundo islámico después del 11 de septiembre, y en el caso de China, pues a partir de la ascendencia china y aún un poco antes, a partir de la ascendencia de Japón y la competencia con el Oriente lejano. Fue en este contexto fue ahí que comenzaron realmente a florecer las etnografías en sitios múltiples que antes no se estilaban. De hecho, mi libro Salidas del Laberinto es también una de las primeras como etnografías en sitio múltiple, no de trabajo de equipo, sino de un investigador individual, aunque en mi caso la razón por la que decidí el trabajo de ese modo fue un poco otra, porque mi trabajo fue un poco anterior a este desarrollo. La idea de hacer etnografía en estudios múltiples era un resultado del reconocimiento de que los fenómenos sociales son generados en redes que trascienden lo local. Entonces, el tipo de etnografía clásica, que se basaba en situarse en un lugar y estar ahí intensamente durante un periodo largo, quedó un poco desestabilizada, y empezamos a ver el surgimiento de etnografías en donde el etnógrafo estaba como paseándose entre diferentes lugares, a veces lugares que eran bastante remotos uno del otro. Todo ello militaba en contra del tipo de estudios regionales que partieran de definiciones localistas o nacionalistas del espacio regional. Lo local quedaba profundamente problematizado porque era casi siempre un efecto de una relación económico-cultural transnacional. Es una actitud que, por cierto, comparto en cierta medida, contraria a la conocida fórmula del historiador Eric Van Jong, que dijo alguna vez que comparó alguna vez las regiones con el amor, y decía Van Jong algo así que las regiones como el amor son imposibles de definir, pero son muy fáciles de reconocer, algo así. O sea, uno sabe cuando está ahí, aunque no sabría decir por qué, ¿no?
yo nunca simpaticé mucho con esa postura de Bañón. Pienso que la región es algo que se tiene que construir conceptualmente y de manera bastante elaborada, pero me parece que toda la tendencia, digamos, hacia la globalización dudaba de esa fórmula, la fórmula, digamos, más intuitiva de lo que es una región, porque muchas veces las relaciones transnacionales están encubiertas, no están a la vista. Pongo un ejemplo para los que no visualicen esto. Un antropólogo japonés, Junji Koizumi, hizo trabajo durante décadas en Guatemala, no me acuerdo en qué zona de los Altos de Guatemala, y después era gente que se vestía toda tradicional, que vivía en casas tradicionales, una cultura maya, hablantes de la lengua mam, y luego empezó a seguir a estos personajes de este pueblo, a Florida, donde empezaron a trabajar en campos agrícolas, y hacían como un slideshow, fotos, y las fotos del pueblo, cuando él empezó a trabajar, que era antes de que emigrara la gente a los Estados Unidos, y recientemente, hace 6 o 7 años, se parecían bastante, bueno, fuera de que había coches, camionetas y tráfico, pero la gente seguía vistiendo el traje tradicional, seguía usando una arquitectura bastante tradicional en muchos casos, pero cuando entrabas al interior de las casas, de pronto había, bueno, licuadora, toda una serie de cosas que se habían adquirido en el proceso migratorio, otra serie de vestimentas que se usaban cuando salían del pueblo a Florida, etc. Entonces, la continuidad del lugar era, digamos, aparente. Pongo el ejemplo de uno de los, para pensar esta crítica, de uno de los antropólogos que influyeron mucho en este tránsito y que fue uno de los autores, de hecho, de la postura de la Fundación Ford, que en los años 90, que es Arjuna Appadurai. Appadurai utilizó, se agarró en cierto modo de la terminología inglesa,